Hola a todos, ¿cómo están? Tengan muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a un video que va a ser bastante corto, donde voy a estar explicando, o mejor dicho, despejando dudas, casi volteo el micrófono, despejando dudas que tienen que ver con algo que justamente en una clase de ayer estaba hablando con mis alumnos, y básicamente es cuándo me conviene utilizar el IK y cuándo el FK. Esto aplica tanto si estás rigueando como si estás animando. ¿Por qué digo esto? Si estás animando va a ser súper claro. En cambio, si estás rigueando, sobre todo cuando yo enseño rig de forma básica a mis alumnos, les enseño que al principio siempre es mejor nuestro primer personaje elegir si vamos a riguearlo en IK o en FK. Básicamente porque el proceso para hacer un rigging en IK y FK al mismo tiempo, o sea que tenga el switch, es bastante más complejo. Entonces, cuando vemos rigging por primera vez, yo a ellos les muestro los dos sistemas, el IK y el FK, pero les digo, elijan uno, ¿sí? Para no complejizar demasiado en la instancia de aprendizaje. Dicho sea de paso, para aquellos interesados igualmente en ver cómo generar un rig de switch con IK y FK, los invito a ver el video que lo van a encontrar en mi canal, que lo subí hace varias semanas atrás. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿En qué se diferencian estos sistemas de rigueo? ¿Sí? Básicamente son dos formas de mover a nuestro personaje a la hora de animarlo. Y funcionan principalmente para todo lo que son las flexiones, ¿sí? Es decir, para codos y para piernas. La diferencia entre uno y otro lo voy a utilizar con un ejemplo que se me ocurrió ayer en plena clase, pero que dije, tengo que hacer un video con esto porque me parece que aplica, ¿sí? Este ejemplo y recontra va. Así que voy a traer a colación a un amigo. ¿Sí? Tenemos acá a Woody. Que lo voy a sacar de su base. Y vamos a estar explicando el sistema de rigging en IK y en FK con este personaje. Vamos con el primero. El sistema de rigging en FK. Nosotros cuando tenemos a nuestro personaje, ¿sí? Lo tenemos siempre modelado en pose T, ¿no? Entonces, el sistema de rigging en FK básicamente lo que tiene es un sistema de controladores, que son 3 controladores, uno que va en el hombro, otro que va en el codo y uno más que va en la muñeca, que se manejan por rotación, ¿sí? Solamente por rotación. A lo sumo alguno también le puede agregar la traslación, pero ahí ya estaríamos deformando el personaje. Y justamente es quizás el método más amigable y el más... es el más... no me sale la palabra en este momento. Es el más predecible, me sale, pero no es la... Intuitivo, ¿sí? Es el método más intuitivo. ¿Por qué? Porque justamente yo puedo rotar el hombro, puedo rotar el codo, ¿sí? O puedo rotar la muñeca. Y de esta manera yo logro cualquier tipo de posición que quiera lograr. La principal ventaja de este tipo de rigueo, sobre todo a la hora de pensar en los animadores, ¿sí? Es que para el animador siempre es preferible animar el personaje en FK en todo aquello que tiene que ver con expresión corporal, acting corporal o pantomima, como también se lo conoce a veces. ¿Por qué? Porque permite lograr diferentes arcos en el movimiento, arcos principalmente con la rotación de las diferentes partes, permite que todo lo que es el arco de la línea de acción y demás sea muchísimo más lindo a la vista y más fácil de lograr, ¿sí? El segundo método de rigueo que tenemos es el IK, ¿sí? FK significa Forward Kinematic, cinemática directa, e IK significa Inverse Kinematic, o sea, cinemática inversa. Y básicamente es un sistema que se maneja por tironeo, ¿sí? Esto me lo enseñó un profe que se llama Omar Kijinovsky, allá por el 2013, cuando era alumno. Y lo que él decía, que muy bien lo dice, es que viene de las marionetas antiguas, ¿sí? De las marionetas donde el método que se maneja es como si yo tuviese, de hecho tengo un controlador en la muñeca solamente, y moviendo la muñeca, ¿sí? Al mover la muñeca, el resto, acá podemos decir que este personaje está rigueado en IK, porque ven que el resto del codo articula de forma automática, o sea, yo muevo la muñeca y el codo entiende para dónde tiene que flexionar, ¿sí? Acá lo mismo, muevo la muñeca y el codo automáticamente reacciona, ¿ven? Y después también, por supuesto, que atrás puedo tener un controlador en el codo que lo que me permite es cambiar la orientación.
pero en vez de ser un método de rotación, es un método que se maneja por traslación principalmente de la muñeca, rotación de la muñeca también y orientación del codo. Pero no tenemos un controlador en el hombro, en el codo y en la muñeca. Tenemos uno en la muñeca nada más que permite mover, ¿sí? Y la flexión funciona perfectamente. ¿Cuál es la principal ventaja en este tipo de rigueo? Bueno, la principal ventaja es que funciona para todo lo que tiene que ver con mecánica corporal. Es decir, momentos donde nuestro personaje, o mejor dicho, la extremidad de ese personaje, tiene que estar apoyado sobre algún lugar. Entonces, supongamos que el personaje está apoyado sobre la mesa, ¿sí? Está apoyado sobre una mesa, entonces, si yo coloco el controlador de la muñeca sobre la mesa, voy a poder mover todo el personaje y el controlador de la mano permanece agarrado a la mesa. ¿Por qué? Porque no se me mueve con el resto del personaje, ¿sí? Esto es muy útil para cuando tiene que estar hablando y apoyado sobre el marco de una puerta, o cuando tiene que levantar un peso muy pesado, ¿sí? Y necesitamos como ese momento donde la mano quede, entre comillas, fija en el aire, ¿sí? Como que lo voy a hacer con mi mano, miren, yo me muevo, ¿ven? Y la mano no se mueve, parezco un mimo, pero a eso me refiero principalmente. Entonces, la ventaja que tiene el IK es cuando tenemos que animar mecánica corporal. Pero es muy poco ventajoso cuando tenemos que animar la pantomima, que decíamos que era la ventaja del FK. ¿Por qué? Porque es un sistema de rigueo un poquito más duro. Al animador le da un dolor de cabeza bastante más grande lograr las diferentes líneas de acción del personaje, o que la interpolación de la animación quede más linda y los arcos funcionen mejor. Es un sistema bastante tosco para lograr ese tipo de animaciones. Por ende, ahí sí adquiere protagonismo el FK, ¿sí? Y alguno dirá, bueno, pero ¿por qué entonces no usas FK para todas las animaciones? Bueno, porque el FK es un sistema de rigueo donde si yo muevo el torso del personaje, la mano se mueve con el torso. Entonces no puedo lograr esa sensación de que el personaje está apoyado en algún lugar. Por ende, los rigs más profesionales tienen un sistema de rigueo que te permiten elegir, ¿sí?, en qué momento animar con IK y en qué momento animar con FK. En cambio, si estás haciendo tu primer rig, lo que yo siempre recomiendo es que lo realices en FK. Es más probable que las primeras animaciones que hagas con tu personaje estén más vinculadas a un acting corporal, ¿sí? Vinculado con un acting. Acting me refiero a partir de un audio, ¿no? El personaje hablando y moviendo las manos, o mucha gestualidad y pantomima, que a un ejercicio de interacción física. Ahora, si estás rigueando tu primer personaje y sabés que ese personaje ya lo tenés pensado de antes, va a interactuar muchísimo con el entorno y va a tener una animación física muy compleja, bueno, en ese caso sí, riguealo en IK. Esto, a lo que voy, es si estás eligiendo qué sistema de rigueo usar. Mi recomendación siempre es, si estás aprendiendo a riguear y tenés que elegir uno de los dos solamente, elegí el FK. Va a quedar mucho más lindo y vas a lograr cosas muchísimo más copadas, sobre todo si al mismo tiempo estás aprendiendo a animar, ¿sí? Es más fácil e intuitivo a la hora de tener que animar en FK que en IK. Lo óptimo siempre es que puedas riguearlo con ambos métodos al personaje, ¿no? Así que, bueno, básicamente espero que con esto haya quedado bien clara la diferencia entre ambos sistemas de rigueo y que ahora, a partir de esta explicación, si estás rigueando o si estás animando, ¿sí?, puedas saber cuál es la principal diferencia y puedas elegir la que mejor te convenga para tus animaciones. Dicho esto, me retiro. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta luego. Y gracias.